Pero para platicar de ese tema justamente y como se lo comentaba hace un momento, tenemos en la línea telefónica a Roberto Rojo, al biólogo Roberto Rojo, compañero, amigo y además de muchas experiencias, de muchas aventuras. Mi querido Roberto, te mando un abrazo muy grande. Él, además, yo le recuerdo, él es director justamente del Planetario de Playa del Carmen y experto en estos temas. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Roberto. Buenos días. ¿Qué tal, Max? Buenos días. Un gustazo también saludarte. Qué gusto escucharte, amigo de tanto tiempo. Tanto tiempo, Es un placer estar aquí con ustedes. Finalmente me vas a pagar, Roberto. Muchas gracias, ¿eh? Oye, te mando un abrazo. Vamos a platicar, si te parece bien, acerca de este tema que pues hemos platicado prácticamente todos los días de este año y desde hace mucho tiempo. El tema del calentamiento global, el tema del cambio climático y sobre todo el problema del sargazo, que últimamente se ha convertido en uno de los problemas más recurrentes y que además afecta tanto a la economía de nuestro país también como al turismo. Mucha gente no sabe de alguna manera cómo se origina y cómo se genera un problema tan grande con esta macroalga. ¿Tú tienes conocimiento exacto, más allá de todo lo que se dice, de cómo es que se origina y cómo llega a las costas de nuestro país? Ok, sí, bueno, fíjate que, bueno, como estaban comentando, el tema del cambio climático y del calentamiento global es bastante complicado, es bastante complejo, ha tardado mucho tiempo en definirse y en darnos cuenta que realmente está sucediendo. Dos cositas antes de comenzar. Tenemos que tomar en cuenta que nuestro planeta es un ente dinámico, siempre está cambiando, tiene varios movimientos, además del de traslación y rotación, tenemos uno que se llama de precesión. Venimos de 100.000 años de una era glacial y estamos en un periodo interglacial. Normalmente lo que vendría de manera siguiente es otra glaciación. Tuvimos una pequeña era glacial en los años 1700. De hecho, parece que el Imperio Romano cae, entre otras cosas, por un cambio climático y movimientos de personas, o como el colapso de los mayas a final del periodo clásico en el año 900. Entonces, el clima siempre está cambiando. Sin embargo, estos últimos cambios, ya hay un consenso internacional donde sabemos que los cambios son de origen antropogénico, es decir, que muchos de los cambios que estamos viendo ahora son causados por nuestra acción en el planeta. Y bueno, sobre esto, pues acabamos de alcanzar hace poco el límite histórico máximo de emisión de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, y esto, aunado a la deforestación y a muchas otras cosas que estamos haciendo al planeta, pues estamos viendo ya los cambios y los estragos, y bueno, tenemos que saber que somos totalmente dependientes del clima en el planeta, y no estamos separados de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, y vamos a estar viendo y muchos otros escenarios pues muy dramáticos en el futuro. Y con respecto a esta pregunta que me dices, lo que sabemos hasta el momento es que esta macroalga siempre ha existido en el mar del Sargazo al norte, en acumulaciones en diferentes partes del océano Atlántico, pero sin embargo siempre han estado restringidos estos ecosistemas, porque esta planta genera un ecosistema en alta mar, han estado restringidos por las corrientes marinas. Recientemente, y al parecer, descargas de algunas sustancias, de varias sustancias en el Orinoco, en el Amazonas, y ahora sabemos que también en algunos ríos de África, han hecho que esta macroalga crezca más de lo normal. Esta macroalga puede duplicar su biomasa en 18 días, es decir, puede crecer al doble en 18 días si tiene las condiciones adecuadas. Entonces, a partir de descargas, probablemente de fertilizantes, de materia orgánica que venga por la deforestación de la selva amazónica o de selvas en África o de alguna otra cosa que no sabemos realmente, ha hecho que esta macroalga aumente su masa, y al aumentar su masa, las corrientes marinas que la contenían normalmente, pues la sobrepasa, y estas corrientes traen ahora la macroalga a diferentes lugares, y en este caso en la región del Caribe ahora tenemos más de 30 países afectados por arribos masivos. De hecho, aquí en Quintana Roo estamos esperando un arribo enorme, y bueno, la gente está desesperada porque afecta no solamente a la economía, que es lo primero que se ve, sino a los ecosistemas. Esta macroalga, cuando llega en cantidades gigantescas, destruye los ecosistemas de pastos marinos, que es donde se alimentan las tortugas marinas y muchos otros seres, destruye también los corales, que ya de por sí vienen sufriendo varios estragos como la enfermedad blanca, el síndrome blanco, y también las selvas,
Pero hay una cosa más, si no volteamos a la ciencia, si no vemos lo que puede suceder, podemos generar incluso nosotros temas peores. Si sacamos el sargazo y lo tiramos en la selva, que es mucho de lo que está pasando aquí en Quintana Roo, este sargazo contiene cantidades mínimas de arsénico, pero ya en acumulaciones mayores se hacen lixiviados que se filtran hacia las cuevas, hacia el acuífero, que es el agua de donde todos tomamos aquí en Quintana Roo, donde todos bebemos nuestra agua, está en las cuevas, y entonces si ponemos el sargazo en la selva, se lixivia, se contamina otro ecosistema que es el de las cuevas, y finalmente todo esto vuelve otra vez al mar. Entonces debemos ser muy inteligentes en la resolución de estos problemas, debemos escuchar a la ciencia es que nos va a traer las respuestas de estos grandes problemas, y también debemos saber que vamos a enfrentar, como estaban diciendo bien ustedes, diferentes escenarios, algunos de ellos muy graves en los próximos años, y que tenemos que estar preparados socialmente, me refiero como a la sociedad mundial, y saber que tendremos que enfrentar grandes cosas en los siguientes años. Claro, Roberto, lo que nos dices es sumamente delicado porque la comunidad científica de la que tú eres parte no está siendo escuchada, y no solamente ahora, sino a lo largo de la historia por las autoridades. Tienes este estudio, esta investigación de que cuando se recolecta este sargazo y se va justamente a tirar a la jungla, se va a tirar a diferentes lugares cerca de las latitudes de diferentes ríos, arroyos, etcétera, pues también se vuelve un problema que se acrecenta. En lugar de solucionarlo, se hace más grande. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Tienen idea de este problema? ¿Se reúnen con ustedes, con los biólogos, con los científicos, para darles a entender que si esto no se considera de una manera inteligente, no se hace de una manera inteligente y no se toman medidas necesarias, este problema se puede hacer todavía más grande? ¿Cómo es la relación que tiene la organización o estas organizaciones y esta comunidad de científicos con las autoridades? Sí, bueno, fíjate que por ahí andan diciendo ahorita que en todas las películas de desastres naturales generalmente hay un científico que es ignorado al principio de la película. Exacto. Y bueno, pues un poquito eso está sucediendo. A veces los gobiernos creen que tienen capacidad de solucionar todo, pero no siempre es correcto, y hasta el momento pues se ha logrado solucionar muchas cosas. Sin embargo, esto es algo que nos va a sobrepasar a todos. Debe haber una coordinación de la ciencia, la sociedad, los gobiernos y todos en conjunto. Es la única manera en la que vamos a resolver las grandes problemáticas. Aquí en Quintana Roo ya hemos tenido esas arribaciones desde el 2015, ya han habido reuniones, muchas reuniones de la sociedad, de la gente, todos estamos preocupados, por supuesto. Sin embargo, siento, o es mi percepción, que muchas veces en las altas esferas no llega a permear la gravedad del problema, y que tenemos que tomar acción conjunta como sociedad, con todo nuestro conocimiento como humanidad, para poder afrontar estos retos. Entonces, lo que tiene que suceder es esto, que haya una coordinación de la sociedad civil, de la ciencia, del gobierno y de todas las instancias para hacer frente a estas grandes problemáticas que vamos a tener de ahora en adelante de manera cada vez más frecuente. Y además son 20 países los que están pues involucrados en este problema. También se tendría que llegar a un acuerdo internacional, porque Brasil, Chile, también diferentes islas caribeñas son las que sufren de este problema, pero además, como bien lo hemos dicho, originados por las acciones del hombre, por estos desechos, por dejar estos desechos en los que incluyen fertilizantes, pesticidas, que hacen, como tú nos comentabas, que crezca esta macroalga. ¿Existe la posibilidad de que, no sé, en la próxima reunión de los países industrializados más poderosos o los que están en vías de desarrollo se pueda tocar este tema, dado que pues hemos comentado que sí, esto es resultado de las acciones del hombre? ¿Crees que exista la posibilidad? Sí, definitivamente debemos de cambiar los paradigmas. Ya no tenemos que pensar en las problemáticas como problemáticas locales. Nuestras problemáticas son ahora de índole global, y esa es la única manera en la que podemos hacer frente a estas problemáticas. Es decir, tenemos que darnos cuenta que nuestros problemas ya no son de una ciudad, de un estado, de un país, son globales, y las soluciones tienen que llevarse a ese nivel. Tenemos que hacer reuniones de alto nivel en las zonas afectadas, porque no estamos hablando solo del sargazo, sino de otras cuestiones a nivel global, en la parte del Ártico, en la parte de la selva, y las naciones tienen que reunirse para tratar los problemas ya no como algo local,
sino como una problemática global y todos actuar, porque es la única manera en la que podemos salvar nuestra civilización hasta ese grado, así como se escucha de fuerte, es el nivel en el que estamos ahorita para salvar nuestra civilización y la vida y el planeta como lo conocemos ahora. Tiene que haber reuniones a nivel global para generar estas soluciones. Definitivamente, Roberto, estamos viviendo un periodo que se le conoce como el periodo del Antropoceno, donde además están en riesgo de desaparecer aproximadamente 1 millón de especies. El derritamiento de los polos, por supuesto, el cambio en las temperaturas en el mar que ocasionan ciclones y huracanes que afectan a cientos de comunidades y cientos de miles de personas también terminan siendo afectadas. El problema del sargazo, son muchos temas los que se tendrán que atender, así que esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto próximamente. 10 años no son nada, como lo hemos platicado. Seguiremos platicando contigo y también tocando este tema porque es algo que tenemos que hacer todos los días y no nada más de manera esporádica, sino recurrente. Prácticamente lo tenemos que tocar todos los días para generar esta conciencia. Roberto Rojo, me da mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo hasta Playa del Carmen. Roberto Rojo estuvo platicando con nosotros, director del Planetario de Playa del Carmen en Quintana Roo. Y es un placer, como siempre, escucharte y que nos des esta ilustración acerca de estos temas. Roberto, buenos días. Muchas gracias, Max. Me da mucho gusto escucharte también. Y una última cosa rapidísimo. Sí. Como cuando digo que hay que atacar esos problemas como sociedad, también es muy importante saber que nosotros, cada uno de nosotros somos parte del problema, pero podemos ser parte de la solución. Si cambiamos nuestros hábitos, los 7.700 millones de personas que vivimos en el planeta actualmente, podremos hacer grandes cambios. No hay que dejárselo solo a la parte gubernamental. También cada uno de nosotros puede resolver algo si cambiamos nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de vida. Definitivamente, esa es la solución. El poder más grande que tiene cada ser humano es en el dinero. ¿Qué es lo que hacemos con nuestro dinero? ¿Qué decidimos hacer con él? Nosotros podemos dejar de comprar tanta basura que venden en diferentes lugares, podemos hacer cosas productivas con él porque el poder precisamente de tomar acciones contundentes está en cada uno de nosotros. Ese es el mejor consejo, la mejor recomendación y es lo que tenemos que hacer a partir de nuestras propias trincheras. Tienes toda la razón, Roberto. Muchísimas gracias. Seguiremos planteando este objetivo y, por supuesto, dando estas recomendaciones y generando esta conciencia. Un abrazo muy grande y buenos días. Un abrazo. Que tengan excelente día.